Ok. Bien. Hoy señora, Dios, desde el principio. No, estoy bien. No, pero sí, sí, perfecto. Bien. ¿Listo? Bien. La parashá de esta semana se llama Vairá. Es después de la parashá Shemot. La semana antepasada vimos parashá Shemot. No estamos yendo, ya les expliqué cómo Casa de Judá está yendo con las parashot. Las porciones están desfasadas. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que aprendamos la parashá bien. No me interesa ir pegadito a Casa de Judá. Ellos van ahorita creo que en Pinjas, ¿cierto? Sí. Bien, entonces léanlas, no pasa nada, está bien. Váyanlas leyendo, vayan estudiando, eso les va a servir como repaso. Pero sí lo que quiero que afiancemos aquí es cada parashá, cada porción con un punto muy importante, y es que vean a su Mesías en cada porción. Y no solamente que vean a su Mesías en cada porción, sino que vean también, se vean ustedes en cada porción, nos veamos a nosotros como pueblo, porque de eso se trata. Esto es práctico, esto no es teórico solamente, esto es práctico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la parashá Vairá, que comprende, se llama Vairá, que significa y me mostré, o y aparecí. Y comprende de Shemot o Éxodo 6.2 al 9.35. ¿Perdón? Bien, ¿podemos comenzar por favor la porción a leerla? La podemos leer en Éxodo 6, por favor, en adelante. 6.2 en adelante. Éxodo 6.2 en adelante. Habló todavía de lo que a Moisés y le dijo: Yo soy Yahweh, Ajá. y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Elohim omnipotente. Correcto, ahí te voy a interrumpir cada que consideres, Celita, perdón. Las porciones, el nombre de las porciones están dadas por la primera palabra que resalta en la porción. Aquí la primera palabra que resalta es y aparecía a Isaac, Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? No es la primera palabra exactamente del versículo o de la porción, pero es la que resalta. ¿De acuerdo? Entonces, así es. Continuamos, por favor, Estelita. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Elohim omnipotente, mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Listo. ¿Qué significa eso? Vamos a Bereshit, por favor, 15 del 1 al 20. Bereshit es Génesis, del 1 al 20. ¿Dijo la 20? Sí, por favor, David. ¿Verdad? Después de esas cosas, vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y serás sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señora Yahweh, ¿qué me darás siendo así que ando sin un hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh, diciendo: No te dará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Listo, ahí. Gracias. ¿A quién le creyó? Ok, cada vez que ustedes, ¿cómo dice la Reina Valera?
¿Cómo dice en la Reina Valera? Cuando dice la palabra Yod Hei Vav Hei y cuando dice la palabra Elohim. Dios, ¿ok? Su Reina Valera tiene dos palabras que traduce como Dios, que es Jehová y es Elohim. Cuando aparece Yod Hei Vav Hei generalmente lo traducen como Jehová, y cuando aparece como Dios es Elohim o Sebaot, Dios de los ejércitos, ¿no? Dios omnipotente. Pero aquí la palabra no es. Cuando empieza la porción, dice que no se dio a conocer a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob como Yod Hei Vav Hei, sino que se dio a conocer como el Shaddai. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa eso? No, está bien, gracias. Aquí vemos que él se le presenta como Yod Hei Vav Hei a Abraham. Pero él le dice a Moisés, yo no me di a conocer a tus padres como Yod Hei Vav Hei. Entonces, no está diciendo mentiras el Eterno. Está diciendo que aunque sí conocían el nombre de Yod Hei Vav Hei, él no se dio a conocer con ese atributo, con el atributo que vamos a ver ahorita. Dice, dándose a conocer como el Shaddai y como Yod Hei Vav Hei. Tanto en Bereshit como en Shemot, da los dos nombres. Da el nombre de Yod Hei Vav Hei y dan el nombre del Shaddai, que se deriva del Todopoderoso o el Todo Suficiente. Y es un sinónimo de Elohim. ¿Sí? Es un sinónimo de Elohim, porque Elohim también tiene la raíz en la palabra poderoso. Poderosos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro Señor a Moisés? Le está diciendo, yo no me di a conocer a los patriarcas como me voy a dar a conocer a partir de hoy a todo el pueblo de Israel, como Yod Hei Vav Hei. Vamos al relato de la creación, por favor, al relato de la creación, que es Génesis 1 a Génesis 3. Nos vamos a parar en Génesis 2. David, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí la palabra Dios es Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ba'aretz. Luego. Creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Bien, continuamos. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz, y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. Hizo Elohim expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese lo seco, y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la unión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, y hierba que da semilla, y árbol de frutos que dé frutos según su género, y que sus semillas estén en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y el árbol que da frutos cuya semilla está en él. Según su género vio que Elohim que era bueno. Y fue la tarde en la mañana el día tercero. Y dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la expansión,
sirvan de señales para estaciones y para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se iluminase en el día, y la lumbrera menor para que se iluminase en la noche. Hizo también Elohim las estrellas, y las puso Elohim en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señalar de día en la noche, para separar luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde en la mañana, el día cuarto. Y dijo Elohim: produzca las aguas, seres vivientes, y aves que vuelan sobre la tierra. Y en la abierta expansión de los cielos, creó Elohim los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Toda ave según su especie, y vio Elohim que era bueno. Y Elohim los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde en la mañana, el día quinto. Luego dijo Elohim: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en la tierra, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre, y a su imagen, la imagen de Elohim los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, pues juzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Elohim: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto, en que da semilla, y los serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Elohim que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno, y en gran manera. Fue la tarde en la mañana, el día 6. Bien. Primer relato de la creación. Solamente se utiliza el nombre Elohim. ¿De acuerdo? Solamente Elohim. Solamente leo un pedacito, quien no sea David, el segundo relato de la creación, a partir de Bereshit 2, por favor. Un pedacito, nada más un pedacito. Génesis 2. Así es. Bien. Y bendijo a Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, seguimos. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Elohim hizo la tierra y los cielos. Pero aquí ya dice, ya tiene Yahweh, Elohim. Así como viene en la Biblia, ¿cómo viene? Bueno, la Biblia dice que va a Dios. Así, vamos a decirlo así, ¿cómo viene? Sí, como viene, no te preocupes. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios. Ahora ya es Jehová Dios, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, ahora es Yod-Hei Vav-Hei Elohim. Y en todo el relato de la creación, el segundo relato es, es Jehová Dios. Ya no es Elohim. Son dos, ¿de acuerdo? No es porque sean dos personas, o sean dos dioses, no. Aquí son dos atributos, son dos nombres que el Eterno utiliza. Primero Elohim. Elohim es el atributo de justicia, de juicio, es su brazo izquierdo, lo recuerdan, tenemos en la escritura siempre izquierda y derecha. ¿A quién vino a sanar nuestro Señor? A cojos. ¿Qué es un cojo? Un cojo es aquel que anda sobre un lado más que del otro. ¿De acuerdo? Una persona coja de la palabra es una persona que solamente se va por el lado de la misericordia
y no ve la justicia, o se ve la justicia pero no se ve la misericordia. Eso es una persona coja en la escritura, ¿de acuerdo? Perdón. Ni a derecha ni a izquierda, es un camino que tenemos que trazar, en donde ese camino es ascendente, y ese camino tiene izquierda y derecha, y ese camino tiene anterior y posterior, o atrás y adelante, pues, y ese camino tiene un arriba y un abajo. Es lo mismo con la escritura. Aquí lo que está haciendo el Eterno es mostrarnos sus dos brazos, su diestra y su izquierda. Está diciendo, con este hice al mundo, con mi juicio, con mi justicia, pero también lo hice con misericordia. ¿De acuerdo? Cuando Él está mostrando el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, Él está mostrando el atributo de misericordia. Porque si Él hubiera hecho solamente el universo o el mundo con juicio, con justicia, con Elohim, no hubiera, el mundo sería un caos. El mundo sería, si ahorita pensamos que el mundo está de cabeza, si Él no lo hubiera hecho con misericordia, no existiríamos, no tendríamos oportunidad alguna de llegar a donde Él quiere que lleguemos. ¿Me explico? Bien, entonces, dice el Eterno a Moisés, no me di a conocer con el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh a los padres, sino me di a conocer con el nombre del Shaddai. Eso también implica que en el primer relato de la creación, cuando Él utiliza el Shaddai, Él lo hace en un ámbito natural. Su acción es de multiplicación, multiplica la semilla, multiplica los peces, multiplica a las personas. Él lo hace detrás de bambalinas, pues, o sea, no se da a conocer como el Elohim milagroso y que interviene en los asuntos del ser humano. Cuando Él se da a conocer con el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, Él ya entra en un plano sobrenatural, ya no entra en un plano, digamos, oculto. Cuando le da la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, Él se muestra a ellos, pero Él no interviene, por ejemplo, como en el Mar Rojo, intervino cuando liberó a los israelitas de Egipto. Él no hizo nada sobrenatural, pues nada. Pudo haber dicho Abraham, bueno, pues fue casualidad que quedó embarazada Sara. O pudo haber dicho Isaac, pues es casualidad que me vaya tan bien a mí y que tenga prosperidad. O a Jacob. Él no se manifestó a ellos haciendo obras milagrosas portentosas, sino Él se manifestó a ellos en el ámbito de la naturaleza, digamos, en el ámbito de que les fue bien, pero ellos no lo vieron más que en sueños. Abraham se le presentó en forma de un ser humano cuando lo fue a visitar después de su circuncisión, pero fue una plática, fue básicamente una plática, no fue... Él le dijo lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, Él le prometió un hijo, es decir, no se presenta como se presentó ante Moisés, diciéndole, no te acerques, quita tus sandalias, porque aquí es tierra santa, ¿de acuerdo? Entonces está mostrando que uno va a redimir a su pueblo no como el Shaddai, sino como Yod-Heh-Vav-Heh, por misericordia. Ya los hizo multiplicar, es decir, ya actuó como el Shaddai. Durante todo el tiempo que ellos estuvieron esclavos en Egipto, Él ya actuó como el Shaddai, ya cumplió su palabra de multiplicar la semilla de Abraham. Pero cuando Él se presenta ante Moisés como Yod-Heh-Vav-Heh, Él dice, voy a hacer obras portentosas, voy a intervenir en su liberación, no va a ser obra de la naturaleza. Ustedes no van a ver y van a decir, pues es que esto puede ser porque fue un tsunami lo que pasó. No, o sea, Él partió el Mar Rojo o el Mar de Juncos. Eso es algo que va en contra de las leyes de la naturaleza. Durante todo el trayecto de Israel por el desierto, Él actuó de forma milagrosa. ¿Qué quiere decir eso?
Si ustedes meditan, rumían un poquito la palabra, Él se da a conocer siempre. Hay aproximadamente casi 2.700 veces se menciona la palabra Elohim y casi 7.000 Yod-Hei Vav-Hei. Entonces es prácticamente con los dos nombres que Él se da a conocer a la humanidad: misericordia y juicio, misericordia y juicio. Eso les debería de traer a la mente si Él actúa de dos formas diferentes. Él empieza actuando de una forma para después terminar con un acto milagroso al final. Eso les debería de llamar la atención en cuestión del Mesías, porque esa personalidad también va a tener nuestro Mesías. El Mesías no solamente va a darse a conocer con un solo nombre, el Mesías se da a conocer con dos nombres, y es de acuerdo al propósito que Él tiene, es de acuerdo al propósito y a la misión que Él tiene. Él tiene una misión primero como en lo natural, tan en lo natural fue que no lo reconocieron sus propios contemporáneos. Eso significa que no era alguien sobrenatural, fuera de que hacía los milagros y las señales y demás, pero no era un tipo que si tú lo veías, decías, este es el Mesías. No, o sea, tenía que hacer él como cosas para que las personas que conocieran la Escritura se fueran y creyeran en él. Porque le dijo Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, era una revelación que necesitaba. ¿Será por eso que los fariseos pidieron señal? Pues es un milagro del cielo y vamos a creer. Y los griegos dice, ustedes piden señal y los griegos piden milagros, ¿verdad? Entonces, Él les dio una señal muy clara que viene en todas las porciones, que viene en casi todas las parashá, que es la señal del 3 días y 3 noches. Bien. Cuando el Eterno le dice a Moisés, apártate de aquí, quítate tus sandalias, porque la tierra que estás pisando es tierra santa, Él está diciendo también aparte que Él no se mostró así a los patriarcas, con ellos caminó como un amigo, como lo dice de Abraham. Pero a Él sí le está diciendo, si tú te quieres acercar a mí como Yod-Hei Vav-Hei, tiene que ser bajo mis términos, no puede ser bajo tus términos. La zarza en la que Él se manifestó fue un fuego que no consumía la zarza. Hay un concepto en el cristianismo y en el catolicismo, y no sé si en el judaísmo, en donde ellos piden que el fuego del Eterno los consuma. Eso es no saber distinguir y no saber separar la palabra, porque si uno quiere, el fuego del Eterno es consumidor cuando uno no está en condiciones cuando uno no tiene esa cobertura apropiada. Cuando tiene la cobertura apropiada, el fuego del Eterno no consume, el fuego del Eterno permanece ahí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, seguimos leyendo, por favor, la porción. No, la porción, donde se quedó Estelita, después de darse a conocer como Yod-Hei Vav-Hei. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Sabréis que yo soy Yod-Hei Vav-Hei.
En otras partes no dice, yo soy Elohim, que lo saqué. No, dice yo soy Elohim, Yod Hei Bab Hei. O sea, ese nombre es muy significativo porque ese nombre es con el que se nos va a dar a conocer a nosotros. Nosotros no vamos a ver al Shaddai como alguien que interviene milagrosamente en nuestra vida, sino vamos a ver a Yod Hei Bab Hei. Es el mismo, pero es otro atributo del Eterno, ¿de acuerdo? Cuando nuestro Señor muere, a él le clavan un marco en donde dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso viene en 3 idiomas. El primer idioma fue el hebreo, después fue el latín o el griego y después fue el griego. Es lo que conocen ustedes como INRI, ¿de acuerdo? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pero en el hebreo, ese enunciado dice Yeshua Hanosrim. Sí. Perdón. Sí. Dice Yeshua Hanostri Bemelech Hayehudim. El INRI que ustedes conocen está abajo, es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, es el INRI de abajo, así es. Y es el INVI de las primeras letras del griego. En hebreo sería así, Yod Hei Bab Hei. Por eso los judíos no querían que Pilatos escribiera ese nombre arriba de la cruz de nuestro Señor, de la estaca de nuestro Señor, porque decía Yod Hei Bab Hei y ellos conocen perfectamente los acrósticos. Eso no significa que estaba siendo crucificado Yod Hei Bab Hei, por favor. Eso significa que él estaba obrando en ese evento. ¿De acuerdo? Quiere decir, ¿qué atributo es Yod Hei Bab Hei? Sí, pero ¿qué atributo es? Dijimos ahorita. ¿Qué atributo? Es el atributo de la misericordia del Eterno. ¿De acuerdo? Entonces, Él está manifestando su misericordia en la cruz o en la estaca. ¿Sí? Su rajem. Ahora, dicen, es que también Yod Hei Bab Hei denota juicio, porque ya ven que dice la diestra, juzgué con la diestra de mi brazo. Para que haya rajem o para que haya misericordia tiene que haber juicio. O sea, los dos brazos del Eterno son de juicio, pero uno juzga con misericordia y el otro juzga a como va, sin misericordia. ¿Me explico? O sea, como va. Medida por medida, exactamente. Midá que negue midá. Es un principio del Eterno. Entonces, Él está juzgando en el acto del sacrificio de nuestro Señor. Él está juzgando, pero con misericordia. No está juzgando con juicio severo. ¿Me explico? Bien. Ahora, seguimos, por favor, el relato, no sé, sí, quieres. Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. De esta manera habló Moisés. Listo, ahí nos detenemos. Volvemos. Aquí hay 4, los rabinos ven 7 expresiones de redención. Empezando por yo os sacaré. Por favor, ¿lo puedes volver a repetir, Estelita? Yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. No. Más atrás dice, yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Éxodo 7:14.
Sí. 7:14. Creo que es el 6, ¿no? Yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja del espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y le dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Listo, ahí. Ahí hay una genealogía que se relata para decir que Aarón y Moisés son aquellos a los que el Eterno mandó a Faraón. Los rabinos ven 7 expresiones de la redención, pero de esas 7 expresiones de redención sacan 4 que son las más importantes, porque las otras son redundantes, o sea, dicen exactamente lo mismo. O sea, yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, yo os libraré de la esclavitud, yo os redimiré con brazo extendido y yo os tomaré como mi pueblo. Esas son las 4 expresiones de la redención. De ahí que en Pesaj se tomen 4 copas. Esas 4 copas representan cada una de estas promesas del Eterno, ¿sí? Como les dije, son 7, pero unas se repiten, o sea, no estaríamos repitiendo. Entonces, básicamente la esencia de la redención son 4 expresiones, son esas 4 expresiones. 2 copas se toman antes de la cena y 2 copas se toman después de la cena. Vamos a Juan 19, por favor. A Juan, sí, donde dice, acabada la cena, por favor. ¿Qué? Lo sacan de ahí, digo, no es mandamiento, pero es... No pasa nada, no, definitivamente no. Sí, son de las 4 promesas, de hecho son 7, como te digo, son 7, pero básicamente la esencia de la redención, de nuestra redención, son 4 expresiones del Eterno, 4 promesas, y de ahí 4 copas. ¿Perdón? Tienen nombre, ahorita vamos a ver que tienen nombre, si no se me vayan. Vamos a... no, Juan 19, no, acabada la cena. No son mandamientos, Juanita, pero son extraídas de la escritura para nuestra enseñanza. Pero es que sea una... Sí, o sea, si no lo... O sea, Mateo 26, por favor. O Lucas 22. Cualquiera ya ven que relata... O Lucas 22. Mateo 26, creo que es 26. Y Lucas 22, del 20 en adelante. ¿Sí? De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Así es. Cuando el Mesías toma la copa, toma la tercera copa. No toma la primera copa, ni la segunda, ni la cuarta. Es la única que se registra. Toma la tercera copa. Y la tercera copa es la copa de la redención. La primera copa se llama la copa de la santificación.
La segunda copa es la copa de la ira, que esas son las que se van a derramar en Apocalipsis. La tercera copa es la copa de la redención, que fue la que tomó. Y la cuarta copa es la copa de la alabanza, ¿de acuerdo? Que es la que vamos a tomar en el reino milenial o en el milenio o en el Olam Jabá, dependiendo, ¿de acuerdo? Que es la copa de agradecimiento, la copa de alabanza. Entonces, él es muy claro en qué copa es la que está tomando él, de acuerdo a las 4 promesas del Eterno dada a Moisés aquí. Por eso les digo, todo el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, tiene su raíz aquí. No podemos pretender ver una semilla de naranja y darle la apariencia de una pera, de una semilla de una pera. O sea, no hay forma. Tenemos que ver la raíz, el árbol, la semilla, para poder tomar o comer de ese fruto. Si nosotros estamos comiendo de un fruto en donde desconocemos la semilla, estamos comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque no sabemos, no estamos identificando la semilla. La semilla es la Torá. Si nosotros decimos barbaridades y media, como se han venido diciendo muchas veces, yo he escuchado muchísimas cosas, no voy a ser muy explícito, cualquiera que a ustedes se les vengan a la mente, es por comer de un fruto que no viene de la semilla de la Torá. Cuando mostramos la semilla que va acorde al árbol, que va acorde al fruto, o sea, tenemos esa secuencia, nosotros podemos estar confiados de que estamos comiendo del árbol de la vida, no del árbol del conocimiento del bien y el mal, del árbol de la vida. Ese es el que nos va a dar vida, es el que va a correr dentro de nosotros, va a hacer que corran ríos de agua viva dentro de nosotros. Él nos la va a dar, sí, claro, o sea, el espíritu de Mashiach, él es el espíritu de Mashiach, él es el agua que corre dentro de nosotros, él es el pan que nos comemos, él es la puerta por la que entramos, él es el maná bajado del cielo, él es la luz del mundo, la luz primigenia del Padre Eterno. O sea, de él es lo que yo les trataba de comentar. Sí, en cada porción, pero es lo que yo les trataba de comentar cuando yo les muestro las 3 dimensiones, que es arriba, abajo, izquierda, derecha y atrás y adelante. La 4ª dimensión es Mashiach. En Mashiach se cumple todo. Todo se cumple en Mashiach. No hay nada que en la Torah venga que no tenga relación con Mashiach. Y por ende, si nosotros somos de Mashiach, nosotros vamos pegados, ligados, estamos dentro de él o él dentro de nosotros, como ustedes lo quieran ver. ¿De acuerdo? Es ahí donde entramos nosotros. Por eso nosotros tenemos que tomar de esa copa que él tomó. ¿Me doy a entender? Aleluya. O sea, nosotros tenemos que ir conforme a lo que él vivió. Él no vino aquí a vivir lo que vivió para que nosotros no viviéramos. Al contrario, eso es un concepto que tiene al revés el cristianismo. Es un concepto que tiene al revés. Él ya lo tomó, él ya lo hizo por mí, entonces yo ya no tengo por qué hacerlo. Eso es andar, eso es. ¿A quién vino a sanar el Yeshua? Al cojo. Pero también ¿a quién? Sí. ¿Y también a quién? Al paralítico. ¿El paralítico quién es? El paralítico es el que no conecta esto con esto. ¿Sí me explico? El que no puede andar. Exacto. No está conectado esto, con mis pies. Mis pies es lo más bajo de mí. Es lo más bajo. O sea, es lo terrenal. Y aquí es lo celestial. Un paralítico es un paralítico escritural, vuelvo otra vez a especificar, es aquel que no conecta el cielo con la tierra, no la baja, no la conecta. Por lo tanto, él no anda. Él anda, él cree que anda, pues, o sea, es como los leprosos, los que tienen Zaraat, o sea, andamos, o andan, pues, pero están muertos. En realidad parecen vivos, pero están muertos. Es lo mismo con el paralítico escritural o espiritual. El paralítico espiritual, pues anda, parece que anda,
pero no conecta su cabeza con, o sea, con los pies. ¿De acuerdo? Entonces, todo tiene una señal, todo lo que vino a hacer nuestro Señor, a curar, esas campañas de sanidades, por ejemplo, que no tienen sentido, que sea, ay, me duele la cabeza, y o sea, está bien, digo, está bien porque debemos orar para nuestra sanidad y la sanidad de los enfermos y demás, pero las señales que hizo nuestro Señor las hizo mandándonos a la Escritura. O sea, Él nunca las hizo para su propia gloria o su propio honor. Él siempre lo hizo para el honor y la gloria del Eterno y mandándonos a la Escritura. Él no dijo, cree en mí porque mira lo que puedo hacer. No, cree en mí porque lo que hago está en la Escritura. O sea, todos los apóstoles lo que dijeron es, crean porque aquí viene, no es porque, inclusive en la resurrección, ellos no abogaron cuando se presentan ante el Sanedrín, ellos no le tratan de demostrar al Sanedrín que es el Mashiach porque él resucitó o él hizo todos los milagros. Ellos se paran enfrente del Sanedrín y empiezan a citarles las escrituras. Esteban les empieza a citar las escrituras. Entonces, ¿por qué? Porque no por nada del primer mandamiento, lo vuelvo, lo repito y lo reafirmo. El primer mandamiento tiene que ver con nuestro sentido más importante y es el del oído, es el del Shema Israel. Si nosotros el oído lo tenemos incircunciso, como dice nuestro Señor, si lo tenemos incircunciso, no va a entrar la palabra del Eterno a nosotros y por ende vamos a irnos con cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque cualquier viento de doctrina lo que hace es maravillarnos con sus lisonjeras palabras. Si no es con sus lisonjeras palabras, es con algún acto maravilloso. O si no es con algún acto milagroso, maravilloso, es con, no sé, otra cosa que no tiene nada que ver con la Escritura. ¿Me doy a entender? Entonces el primer mandamiento es el Shema, el escucha Israel, el tener las orejas horadadas. Entonces las 4 copas representan las 4 promesas de cómo vamos a ser redimidos. ¿De acuerdo? Bien. Bien, seguimos leyendo, por favor, Estelita, para ir avanzando. Sí. 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 Entonces, Yahweh habló a Moisés y a Aarón y le dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias. Si quieres, sáltate la genealogía, perdón. Y comienzas otra vez desde donde, porque eso está incrustado y después lo vamos a analizar. Sí. Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Listo, ahí vamos. Dice, yo te he constituido a ti como Elohim. Los judíos o la casa de Judá, si ustedes toman una Biblia hebrea, la Biblia hebrea habla y dice esa palabra como poderoso, o yo te he constituido juez. Usa cualquiera de esas dos expresiones. En la Reina Valera dice, yo te he constituido como Dios y a Aarón como tu profeta. Continuamos, por favor. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Eso, listo. Vamos a Devarim 18, por favor. 18. Deuteronomio, sí, perdón. Creo que es 18, donde habla del profeta como Moisés. Sí.
¿Sí? ¿Sí? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Listo, listo. Profeta como tú. ¿De acuerdo? No dice yo voy a venir a morir, por favor, no digan eso, no digan es que Dios vino a morir por mí. Eso es aberración. O sea, Él no puede morir. Él no tiene parte en la muerte, no tiene parte en el pecado, porque Yeshua se convirtió ¿en qué? En la cruz, en la estaca, en maldición. Entonces él está separado de esas dos cosas, de el pecado y de la muerte. El eterno no puede estar donde hay pecado y donde hay muerte. Entonces, primera, el eterno no vino a morir, no puede morir, él no viene a morir, ¿sí? Él manda a su hijo. ¿Quién es su hijo? Ahorita es Yeshua, pero ¿quién es su hijo antes de Yeshua? Si él dice, yo, otra vez, volvemos a leer de Barim lo que leímos. Ajá. Listo, pondré mis palabras en su boca. Yo mandaré. ¿Perdón? No. A Yeshua. Nosotros estamos conformados por alma, cuerpo y espíritu. Nosotros somos un alma. Somos un alma. Que habitamos un azúcar, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo contiene las naciones. A las naciones. Estamos mezclados, eso ya lo vimos. Y el espíritu de vida, todos lo tenemos. Desde las plantas, el espíritu de vida, no el espíritu del eterno, es diferente. El espíritu de la palabra es diferente también. El espíritu cuando dice, vino a mí la palabra del eterno, ese es el espíritu de la palabra, es lo que él creó en el primer día. ¿De acuerdo? Es lo que él crea en el primer día, dice, y el Eterno crea la luz, su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, dice, pondré mis palabras en su boca. O sea, pondré mi espíritu, pues, para que me entiendan, en su boca, en la persona, en una persona como Moisés. Ese es Yeshua. ¿De acuerdo? Ese es Yeshua. Y él les hablará todo lo que yo mandare. Por lo tanto, cuando nuestro Señor, un ser humano, una persona de carne y de hueso, se niega a sí mismo, ¿de acuerdo? Se niega a sí mismo, como Isaac y como Abraham, porque la imagen de Isaac y de Abraham son dos personas que se negaron a sí mismos cuando vais y lo sacrifica, tanto porque Isaac representaba la descendencia de Abraham, o sea, todo lo que Abraham era. Entonces ahí está renunciando a todo. E Isaac, pues a su propia vida, ¿verdad? Entonces, esa es la imagen de un ser humano que se niega a sí mismo y que merece que el espíritu de la palabra more en él. ¿Sí? Ahora, dijimos que un principio de interpretación bíblica es que somos una ejad con Mashiach y con el Eterno. Todo lo que le pase a Mashiach le debe pasar al pueblo. Y todo lo que le pase al pueblo le debe pasar a la tierra. Y todo lo que le pase a la tierra le va a pasar a la escritura. ¿De acuerdo? Es esto. Es la ejad. El Eterno nos forma de una sola masa, tierra, hombre, Mashiach y escritura. O sea, es decir, para cuando ustedes van a la escritura y leen algo, se lo pueden aplicar, que ven algo que, por ejemplo, está describiendo al pueblo judío o al pueblo de Israel, ustedes se lo aplican a Mashiach, pero también se lo aplican a ustedes mismos a nivel personal. ¿De acuerdo? Ahora, a mí me han preguntado, bueno, si todo se aplica y todo trata la escritura de Mashiach y del pueblo y de la tierra y todo esto,
entonces, ¿qué hay con todas las abominaciones que hay en la Escritura? ¿Es una pregunta válida o no es una pregunta válida? Sí es una pregunta válida, porque no se lo... Estamos siendo hipócritas entonces al nada más aplicar la palabra, las promesas y lo bonito, y no se lo aplicamos, y no nos lo aplicamos las abominaciones ni a Mashiach. Es una pregunta que está para responderse ahorita. ¿Cómo contestarían a una persona o qué idea se le viene a la mente a ustedes cuando digo, bueno, entonces todos los sacrificios de Israel, todas las abominaciones que hizo Israel, todos los pecados que cometió Israel, la tierra, desde Adán hasta nuestros días, ¿no se le aplican a Mashiach? ¿O sí? ¿Se le aplican o no se le aplican? Se le deben aplicar, de acuerdo al principio de interpretación bíblica, sin hipocresías, se le debe aplicar. ¿Y dónde se aplicó? ¿Dónde se aplica aquí? En la cruz. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? En la cruz. En la cruz se le cargaron todas las maldiciones a Mashiach. En la cruz se le cargaron todos los pecados del pueblo de Israel a Mashiach. No estamos siendo hipócritas. Toda la palabra trata de Mashiach, inclusive las maldiciones. Él, sin haberlo merecido, carga con todas las maldiciones. Vamos a suponer que la etapa de Israel pecador, el tiempo que él pecó con las muchas abominaciones, idolatrando a Baal, a Astoreth, todo eso, esa etapa se vio en Mashiach reflejada en la carne. Completa, es el juicio con misericordia que vimos ahorita. ¿Me explico? Entonces, toda la Escritura cuadra perfectamente, no hay lagunas. Esta forma de interpretar, créanme, que les va a dar a ustedes la confianza y la certeza para saber que están ante la palabra del Eterno y que tienen el Espíritu del Eterno. Porque nosotros no le vamos a dar vuelta a Gálatas, no le vamos a dar vuelta a Colosenses, ni a Romanos, no le vamos a dar vuelta a nada. Vamos a ver toda la Escritura, y toda la Escritura del 100% es perfecta. El Eterno es perfecto, su palabra es verdad, y su palabra es milagrosa, y hace revivir a las personas, resucita a las personas. ¿Me explico? Como nosotros. Ese efecto tiene la palabra del Eterno en cada persona que la lee con el espíritu de él. Bien, entonces, ya habíamos dicho que forman los pilares de la redención, no me voy a detener aquí. Ok, continuamos con el relato, por favor, ¿Está listo? Sí. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá más, y yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Bien. Cuando el Eterno le dice eso a Moisés, que él va a poner, él va a constituir, va a poner sus palabras en su boca, y Aarón va a ser su profeta. Él está constituyendo lo que cómo él va a actuar a través de toda la palabra. Desde sus profetas, sus apóstoles, mensajeros, su Mashiach, y todo mundo que hable, su palabra va a ser a través de ese proceso. Él baja, pone sus palabras en la boca de aquel que quiere hablar, y esa persona es el profeta del Eterno y dice las palabras del Eterno. Por regla general, un profeta del Eterno, las personas que hablan palabra del Eterno por la palabra del Eterno,
son personas que son odiadas por el mundo. O sea, no son personas que llenan estadios y todos aplaudiéndole, diciéndole que qué padre. Porque el Eterno, cuando habla, nos confronta a cada uno. Si yo no tengo el poder para matar al profeta, y a mí no me gusta lo que dice, y yo soy del mundo, yo lo que voy a hacer es que me voy y no lo voy a escuchar. Pero si yo tengo el poder de matarlo, lo voy a matar. O sea, eso es lo que pasó a través de todo el tiempo. Vamos a Hebreos 1, por favor. Vamos a Hebreos 1. 1:1. ¿Hebreos 1? 1:1, sí, por favor. ¿Listo? A leerlo, por favor. Eloja, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Listo, listo. El Eterno hablando de muchas maneras y en mucho tiempo a través de los patriarcas, de los profetas, en este último tiempo ha hablado a través de su Hijo, quien ha constituido como heredero de todas las cosas. Más claro no lo podemos ver. Él ha hablado a través de todos ellos. Ahora, ¿tiene sentido que haya hablado a través de todos los profetas, de los patriarcas, una cosa, y luego que haya hablado otra, en un sentido diferente, opuesto, a través de su Hijo? No, porque es el mismo mensaje. No ha cambiado el mensaje es el mismo. ¿Qué es lo que cambió? Ha cambiado nuestro estatus, el estatus de una persona que ha sido caretz, cortada, a una persona que ha sido injertada. O sea, ya no somos advenedizos, ya no somos huérfanos, ahora somos hijos por su misericordia, por lo que acabamos de ver del atributo de Yod Hei Vav Hei. ¿De acuerdo? Seguimos con el relato, por favor. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, y Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. El corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Listo, nos detenemos ahí. Por eso no podemos ver películas, fotos, videos, caricaturas, obras de teatro, lo que ustedes quieran y manden con respecto a... Son muy bonitas y son muy ilustrativas y es para entretención, está bien. Pero siempre, bueno, en lo personal, trato de evitar ver todo eso, porque nos incrustan imágenes que no vienen en la escritura, ¿sí? Como Pablo cayéndose de un caballo, como Eva comiéndose una manzana, como una ballena tragándose a Jonás, etcétera, etcétera. O sea, son cosas como un Jesús completamente griego y diferente, ¿no? Como realmente es en la escritura. O los Reyes Magos, los 3 Reyes Magos que ni eran reyes ni eran magos, ni menos. Ni eran tres. ¿Perdón? No. Esa imagen está clarísima en la mente de todos nosotros, ¿no? Cómo llegan al pesebre los reyes junto con los pastores, y son tiempos diferentes. Si tú vas a la escritura, cuando Yeshua nace van los pastores, y cuando van los reyes ya el niño tiene casi 2 años. Por eso Herodes
trata de exterminar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Entonces, pero ya se nos quedó la imagen, ¿no? Ya dijimos. Entonces, la imagen que aquí nos muestra es de una culebra comiéndose a las otras 2 culebras, ¿verdad? Eran 2 culebras. Vuelve a leer el relato, por favor. Echó la vara. No, un poquito atrás. No, exacto. Pero vamos desde que echó Aarón su vara. No, del 10, hermano. ¿Cuál es? Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bien. No dice cuántas varas. No dice cuántos, ¿verdad? Bueno, no dice cuántos, pero en la atención que quiero que se centren es que nos muestran cómo la culebra de Aarón se come a las serpientes de los demás. Y no, fue la vara de Aarón, convertida en vara, la que se come a las varas, no la culebra. ¿Sí lo notan o no lo notan? A las varas, no las culebras, exactamente. O sea, ya una vez convirtiéndose en vara, la vara se come a las otras varas. ¿Sí? No dice serpientes ni culebras. Se infiere, o sea, por eso no. Pero los sabios de Israel dicen, no, o sea, son detalles que tienen significado, me explico, no hay nada ocioso en la Torá, nada ocioso en la Torá. Y nosotros como animales rumiantes debemos de rumiar la palabra. Al rumiar la palabra nosotros vamos a darnos cuenta de todos esos detalles y el Espíritu del Eterno es el que nos va a revelar por qué dice de una forma y no dice de otra forma, o por qué tal o cual. Y sucede como en el nombre, ¿no? De Elohim y el Shaddai. Desgraciadamente, y es una maldición, pero tiene un propósito, el que el Nuevo Testamento esté escrito en griego y se haya escrito en griego. ¿Por qué? Porque usted va a ver solamente la palabra Dios, no va a ver la palabra Shaddai, o no va a ver para Yod-Hei Vav-Hei, no va a ver. Usted tiene el trabajo, debemos de tener el trabajo de destraducir el Nuevo Testamento y ver qué palabra es la que se acomoda más a la semilla y no inferir cosas porque aquí nos dice tal o cual concepto o tal o cual palabra en el Nuevo Testamento. Por eso yo les digo, en el Nuevo Testamento nos metemos una vez que hayamos masticado, comido, recomido, regurgitado, volver a comer la Torá. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, si nosotros no conocemos la Torá, es muy fácil que cualquier concepto nos desvíe de la verdad, nos desvíe. Shaul aparentemente dice una cosa y de repente ya nos fuimos con eso. ¿Por qué? Porque somos indoctos o hemos sido indoctos, como dice Pedro, o inconstantes en el estudio de la Torá. Y ahí caemos en la trampa. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos la semilla en la Torá, podemos confiar de que el fruto en el Nuevo Testamento lo podemos comer. Ese fruto lo podemos comer sin problema. Entiéndase fruto a la doctrina, entiéndase fruto a la enseñanza que vamos a recibir para después poderla transmitir. Por eso Yeshua nos dice que un árbol malo no puede dar un fruto bueno, ni un fruto bueno no puede dar un fruto malo. No se está refiriendo a las obras, porque inclusive las personas más malvadas hacen obras de buenas, ¿sí? Evidentemente no se está refiriendo a una obra. O sea, no dice, una persona mala no puede hacer cosas buenas, no. Se está refiriendo a otra cosa. Un árbol malo nunca
va a escudriñar la palabra y va a poder proclamar el nombre del Eterno, ni la besará como es debida. ¿Por qué? Porque es un árbol malo. O sea, está en su naturaleza. No va a creer al mensaje, no va a creer la palabra. Por lo tanto, no puede dar un fruto bueno. Recordemos que en Shavuot, ¿qué representa? Representa los frutos, los primeros frutos, no Bikurim. Bikurim son las primicias. Shavuot representa los primeros frutos. Y los primeros frutos del Espíritu, recuerden que fue dado a la iglesia o a la Kehilá en momentos como en los 120 hombres de la Gran Asamblea en el tiempo de Esdras, como en el tiempo del Sinaí, como en el tiempo de Pentecostés, mal llamada el nacimiento de la iglesia primitiva o cristiana. O sea, esos eventos son los frutos de Shavuot, es decir, cuando el Ruach se posa en cada persona y proclama el Evangelio, proclama la palabra del Eterno. Un árbol malo no puede proclamar la palabra del Eterno. Claro, se puede subir a un púlpito, se pueden subir a un altar y se pueden subir a platicar de su vida y se pueden subir a platicar de un versículo y extenderse cómo les ha ido de maravillosamente bien y que a ustedes les tiene que ir maravillosamente bien, pero no están proclamando la palabra, ¿me explico? O sea, no pueden dar un fruto bueno, les están dando comida para cerdos. Efraín ha comido comida para cerdos durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque estos predicadores les han dado no la palabra del Eterno, no la comida del Padre, sino que les han dado comida para cerdos, que no es para nosotros. Así es. A eso se refiere el hijo pródigo. El hijo pródigo es cuando Efraín o la casa de José se va, pide su herencia, se va, tiene hambre. Todo el mundo tenemos hambre, hemos tenido hambre durante estos 2000 años de escuchar la palabra del Eterno. Pero la palabra del Eterno, no experiencias de otras personas. No filosofías orientales de cómo que nos vaya bien. Digo, todos queremos que nos vaya bien, pero no es la palabra del Eterno, pues. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con el relato, por favor, Estelita. Entonces, Yahweh dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Yahweh, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no ha querido oír. Así ha dicho Yahweh, en esto conocerás que yo soy Yahweh. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y gederá el río y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Yahweh los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Yahweh lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Yahweh hirió el río. Entonces Yahweh dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile,
Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Yahweh para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahweh. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Yahweh nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Yahweh tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Yahweh conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Yahweh lo había dicho. Entonces, Ok, aquí hay varias cosas. Bueno, cada una de las plagas representa un juicio a Egipto, pero no nada más a Egipto, sino a los dioses de Egipto. No se alcanza a ver, pero aquí dice, muestro cómo cada plaga decreta un juicio para los dioses de Egipto. Por ejemplo, la primera plaga, la plaga del Nilo, ellos tenían como dios al río, y ellos tenían varios dioses, uno llamado Khnum, Sati, Hapi, Osiris, Ator, Neit, Sobek y Apepi. Las plagas de las ranas es un juicio a la diosa creadora Heka. La plaga de los piojos es un juicio a Set, Geb, Ra y Osiris. La plaga de las moscas es un juicio a Bachit, Belcebú y al escarabajo colgante. La plaga mortal en el ganado es un juicio a Tat, Apis, Ator y Osiris. La plaga de las úlceras es un juicio a Tat, Osiris, Shekmet, Imhotep, Serapis, sacerdocio egipcio y el ritual de lanzar cenizas. La plaga de granizo es un juicio a Nur, Geb, Amun-Ra, Osiris y al faraón. La plaga de langostas es un juicio a Sobek, Ra, Shu, Geb y Osiris. La plaga de la oscuridad es un juicio a Nut, Hathor, Amun-Ra y al sacerdocio egipcio. Y la muerte de los primogénitos es un juicio a Heka, Isis, Mínima, Horus, Bes, Seker y al faraón. Esas son las 10 plagas de Egipto y a todos sus dioses. ¿Por qué el Eterno, la última plaga? Bueno, ¿por qué el Eterno primero que nada no saca al pueblo de Egipto sin permiso de Faraón? O sea, ¿por qué necesita el permiso de Faraón para sacar al pueblo de Egipto? Uno, pero sí necesita el permiso. Porque él se quería, o sea, el Señor quería que vieran su poder, ¿no? Sí. Y cómo puede llegar a ser tan duro el faraón, ¿no? Ajá. Como nomás engañando, porque le decía que sí ora y que no sé qué, y luego otra vez y no, otra no lo dejaba. Muchas personas dicen
que el Eterno endurecía el corazón del faraón y que prácticamente él hacía que no se arrepintiera. Pero hay 3 palabras para la palabra endurecer el corazón de faraón. La primera palabra es hazak, y denota un endurecimiento. No es propiamente endurecer, es fortalecer. Es fortalecer. Y aquí damos el ejemplo, por ejemplo, de cuando nosotros estamos en necesidad o cuando tenemos una aflicción. Nuestro corazón está muy vulnerable y decimos prácticamente, o nuestra oración es con súplica, es más sincera cuando estamos exactamente. Pero el Eterno nos fortalece el corazón después. ¿Cómo? Nos resuelve el problema y entonces Él restablece el corazón, lo fortalece, es decir, hace que volvamos a ser nosotros. Qué alegres, o sea, ya estoy muy contentito porque ya pasó mi aflicción. Entonces ahí se muestra la verdadera persona que somos, ¿sí? No en la aflicción, sino en la abundancia, digamos. Sí, o sea, si yo me acerco al Eterno porque yo necesito, pues no es muy loable, ¿no? No es muy noble de mi parte. Y si me alejo cuando estoy bien, sí, como los 9, y nomás uno regresó, ¿sí? Ya se les olvidó a Dios, ya me resolvieron el problema, ahora sigo con mi vida igual. Ese es Faraón. Faraón es el que vive. Sí. Bueno, eso es porque el Eterno nos da oportunidad de arrepentirnos. Eso es porque el Eterno nos da la oportunidad. Te voy a fortalecer tu corazón para que me sigas, para ver si en tu corazón fuerte tú me sigues amando. ¿De acuerdo? La segunda palabra es kashá. Y esa palabra para endurecer, por eso les digo que sí es importante. No somos eruditos hebreos, no pretendemos saber hebreo en todo, o sea, no pretendemos ser más o presumirle al mundo que somos más espirituales porque saben, no, pero sí les aconsejo que se vayan más atrás a la palabra que fue traducida, porque eso les va a revelar les va a dar mucha luz. Y les va a dar muchísima luz, van a decir, bueno, pues aquí lo tradujeron aquí así, pero pues significa esto, ¿eh? Entonces, la segunda palabra es kashá y significa ser duro o difícil. Es una palabra que denota ya un endurecimiento, ya no es fortalecido, sino ya es un poquito más rudo, ¿no? Ya eso lo hace el Eterno cuando hazak muchas veces tu corazón y no has querido aprender. Cuando no te has querido arrepentir, ya cuando tú tomaste tu decisión, Él lo fortalece un poquito más, ya lo endurece, ahora sí, ya lo endurece, pero ahí se puede romper todavía. Y la tercera palabra es, kabad. Y eso ya significa ser pesado. Es una carga, es algo más blindado, pues, ¿sí? Y eso ya es un juicio del Eterno, eso ya no se rompe, ¿sí? Pero porque tú ya tomaste tu decisión. Por ejemplo, aquí puede ser, por ejemplo, el cristianismo, tuvimos la idea de que teníamos que predicar el Evangelio y que la gente tenía que entender. Y entonces, por ejemplo, yo veo, y dice las Escrituras, que tanto como el arrepentimiento, tanto el como no arrepentirse vienen del Eterno. Todo viene de Él. Es decir, por ejemplo, si una persona no se quiere convertir, es porque el Eterno decidió endurecerlo a la Besorá. Ajá. Y si, por ejemplo, el Eterno decide, se arrepiente la persona, es porque Dios dio el regalo del arrepentimiento. Es un don, el arrepentimiento es un don. Ok, aquí viene algo, por eso les preguntaba yo, ¿por qué el Eterno
Sí puede hacerlo, tiene el poder. Una cosa es que no lo pueda hacer porque su palabra está por encima de sus decisiones. O sea, él promete algo, y si promete algo, él no puede violar su palabra. ¿De acuerdo? Así es. Él no puede hacerlo, no puede llevarse al pueblo de Israel, de Egipto, sin el permiso del faraón, porque eso sería un robo. Y él en su palabra dice, no robarás. 2, porque el pueblo de Israel según algunos midrashim, el pueblo de Israel se esclavizó a Egipto voluntariamente. Entonces, si ustedes lo hacen voluntariamente, el Eterno es un caballero, el Eterno no puede pasar por encima de la decisión de una persona de ser esclavizada por otra persona. Es como tomar al esclavo de otro. Eso no lo puede hacer él, ¿de acuerdo? Y evidentemente para mostrarse, para mostrar todas sus maravillas y toda su gran poder. Entonces, el Eterno le da medida por medida al faraón, medida por medida. ¿Qué significa? En todos los relatos de la palabra del Eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis, ustedes van a ver que el Eterno retribuye a cada quien con su justo pago. Lo que él hizo, eso es lo que regresa. Es lo que llama el mundo secular como karma, que no tiene nada, no es karma. Es un juicio del Eterno medida por medida. Es midá que midá. ¿Qué fue lo que decretó Faraón? La muerte de los primogénitos, de los varones de Israel. ¿Cuál fue su castigo? La muerte de sus primogénitos. ¿Bien? Esto aplicado a nuestra vida, nosotros evidentemente somos un arquetipo del pueblo de Israel, esclavizado en el exilio, cuando no tenemos conciencia que somos hijos de Israel. Somos esclavos por voluntad propia, digámoslo así. Entonces el Eterno manda a Faraón, que vive dentro de nosotros, manda plagas, le manda plagas. Por eso es que una persona, antes de ser liberado, tiene que ser quebrantado. Es por eso que una persona, antes de ser liberado de la opresión del pecado, tiene que ser roto. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa cuando una persona, el faraón, no obedece? Esa persona se queda en Egipto. ¿Qué pasa cuando esa persona no cree en Mashiach, no manda pintar su puerta con la sangre del cordero? Se queda en Egipto y sufre las plagas de Egipto. En este momento me gustaría que leyéramos la segunda porción que está en Ezequiel 28, 25 al 29, por favor, que fue la lectura que se tomó porque representa, no sé si me expliqué. ¿Perdón? Sí. Ya. Sí. Nosotros cuando leemos una segunda porción, es porque esa es una parte del rompecabezas de la palabra del Eterno. La primera porción es una historia, digamos, incompleta. Y la segunda porción que se lee es una pieza del rompecabezas, y hay terceras y cuartas y quintas porciones. O sea, eso está en cuestión, eso está en cada uno de nosotros de encontrarlas. ¿Sí? ¿Ya? Ya, por favor, la leemos. Uno. Sí, si quieres tú. Moshe. Dice, una vez yo haya recibido la casa de Israel, de los pueblos donde han sido dispersos, una vez haya mostrado que yo soy Kadosh en ellos, mientras los Goyim miran, entonces ellos habitarán su propia tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Ellos tendrán seguridad cuando vivan allí,
edificando casas y plantando viñas. Si ellos pedirán en seguridad, una vez yo haré ejecutar los juicios contra todos sus vecinos. Escarnecedores, entonces ellos sabrán que yo soy Yahweh, su Elohim. Al 29-21. 29 al 21. En el 12º día del 10º mes del 12º año, la palabra de Yahweh vino a mí. Ven, Abraham, vuelve tu rostro contra Faraón, rey de Misraim, y profetiza contra él y todo contra cada mucho de él. Habla y dice, Yahweh Elohim dice esto, contra ti Faraón, rey de Misraim. Tú, gran colibro, que yaces en los ríos del Nilo, tú dices, mi Nilo es mío, yo lo hice para mí, pero yo pondré gajes en tu quijada y llegaré de los peces del Nilo se peguen a tus escamas y te sacaré de tu río. Te dejarán en el desierto y aquí a todos los peces del río. Tú caerás en el campo abierto y no serás recogido ni enterrado. Yo te he dado como comida a los animales salvajes y a las aves en el cielo. Entonces todos los habitantes de Israel sabrán que yo soy el Yahweh, porque ellos han sido un apoyo hecho de paso para la casa de Israel. Cuando te tomaron en manos te astillaste, les desgarraste todos tus hombros. Cuando ellos se apoyaron en ti, te quebraste y aplastaste sus espaldas. Por lo tanto, Yahweh Elohim dice, yo traeré la espada contra ti y eliminaré ambos hombres y bestias. La tierra de Misraim se convertirá en un desecho desolado. Ellos sabrán que yo soy Yahweh, porque él dijo, el Nilo es mío, yo lo hice. Así que estoy contra ti y tu Nilo, y yo haré la tierra de Misraim un desecho desolado total desde Migdol hasta Sebaná, y todo el camino hasta los contornos de Cush. Ningún pie humano pasará por él, ningún pie humano de animal pasará por él. Estará deshabitado por 40 años. Se haré la tierra de Misraim desolada aún hasta cuando probaron con otros países desolados, asimismo sus ciudades en comparación con otras ciudades arruinadas estarán desoladas por 40 años. Yo esparciré a los Misraim entre las naciones y los dispersaré por países. Porque esto es lo que Yahweh dice, al final de los 40 años. Yo recogeré a los Misraim desde todos los pueblos que fueron esparcidos. Restauraré las fortunas de Misraim y causaré que regresen a la tierra de su origen patrio, pero allí estaré en un reino humilde. El reino más humilde nunca jamás dominará a otras naciones. Yo los reduciré para que nunca más gobiernen otras naciones. Además, ellos ya no serán una fuente de confianza para que Israel se vuelva a ellos. Más bien solo les traerá en la mente su iniquidad por haber vuelto a ellos anteriormente. Entonces ellos sabrán que yo soy Yahweh Elohim. Listo. ¿Sí se fijaron cómo él le da la promesa a Misraim de dispersarlos y regresarlos a sus tierras? Si vamos al profeta Isaías, no vamos a ir, pero léanlo. Él le llama hijos a Egipto y le llama hijos a los asirios. Es decir, no solamente son los hijos de Israel. En la escritura hay tres. Hay de tres sopas. O somos hijos de Israel, o somos naciones temerosas del Eterno, o somos naciones rebeldes que vamos en contra del Eterno. Hay tres nada más. ¿De acuerdo?
Todo está... Recordemos que el Eterno puso la semilla de Abraham en toda la humanidad, la sembró, para que nadie tengamos excusa de que no podemos, de que es que no somos hijos de Abraham, en la carne, ¿sí? O es que nosotros no somos hijos de, no sé, él puso tanto la semilla de Abraham y Satán puso su semilla para que estemos mezclados. ¿Para qué? Para que legalmente, usted si quiere ser de Faraón, va a ser de Faraón. Pero si legalmente usted quiere esclavizarse al Eterno, usted va a ser del Eterno. ¿Sí me doy a entender? Eso es el espíritu de cada persona. Hoy en día, mucha gente se está peleando, y eso lo voy a dar en la Parashá Yitro, pero les doy un adelanto, rapidísimo porque me quedan 5 minutos. Ellos se están peleando porque dicen, es que tú no es posible que tú seas de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, y te empiezan a mostrar toda la historia de que ellos ya se reunieron en el primer siglo y ya toda la casa de Israel ahora se le llama judíos. Y luego dicen, no, pues es que hay naciones temerosas de Dios que son los noágidas, que son los que cumplen los 7 preceptos, esos son los que tú debes cumplir, pero a la vez te dicen, tú solamente tienes 7 preceptos y todas sus ramificaciones, pero tú no puedes obedecer Torah. O sea, tú no puedes guardar Shabbat porque tú no eres hijo de Israel. Entonces, ellos hacen ese apartado, pero la persona, si cae en el engaño, los va a seguir y va a decir, sí es cierto. ¿Por qué? Porque es el espíritu que ya tiene la persona. A mí me dicen eso y yo les digo, ¿sabes qué? Tú vete a predicar lo que estás predicando y yo soy hijo de Israel. O sea, yo tengo ese espíritu. ¿Por qué? Porque legalmente yo tengo las 2 simientes, pero yo elijo qué simiente es la que predomina. ¿Me explico? Entonces, hoy en día todos están queriendo obedecer por ejemplo, hay un rabinato en Israel, el rabinato que es el que pone las legislaciones tanto religiosas como legales en Israel, está representado por un askenazi, un judío askenazi y un judío sefardí. Pero ellos no reconocen al judío que cree en Yeshua, o sea, el judío mesiánico. Pero el judío mesiánico no reconoce, por ejemplo, a nosotros no nos reconoce porque dice que no estamos bajo la cobertura de ellos. Pero aún sin embargo ellos tienen a alguien que no lo reconoce a ellos. Y luego si nos vamos a la cabeza de acá, los ultraortodoxos no lo reconocen a ellos. Es decir, si les queremos dar gusto al hombre, no vamos a caer vamos a caer en un grupo, pero dándole gusto al hombre. ¿Me explico? Eso no es para nosotros. Nosotros debemos entender que la palabra es espiritual, que nosotros, el espíritu al que obedecemos es nuestro padre. Si yo obedezco al espíritu de Satán, mi padre es Satán. Si yo obedezco al espíritu de Balaam, mi padre es Balaam. Si yo obedezco al espíritu de Amalek, mi papá es Amalek. Si yo obedezco al espíritu de Yeshua o de Mashiach o del espíritu de santidad, soy hijo del Eterno. Eso no es por raza o linaje o sangre, porque todos estamos mezclados. Todos tenemos mezcla de todas las naciones. Si yo me creo y digo, es que sí, son las 7 leyes noágidas, sí, yo no soy de las tribus perdidas, y yo me someto al Sanedrín judío mesiánico, lo que estoy haciendo es que me está entrando un espíritu de las naciones y me voy a quedar fuera del reino. ¿Me explico? Por haberle obedecido al hombre. Entonces, vemos cómo aquí la promesa se la da a Egipto. Y Egipto es, en ese contexto, son las naciones temerosas del Eterno. O sea, en el contexto en donde Él no los va a destruir. Las únicas naciones que van a ser destruidas son los hijos de Amalek, los hijos de Babel. O sea, esos espíritus van a ser destruidos. Si usted tiene el espíritu de Amalek o de Babel, entonces usted se va a ir junto con sus papás. O de Satán, ¿verdad? Obviamente ya es Satán el asesino y mentiroso y rebelde por excelencia. Entonces usted va a tener el destino del espíritu de su papá. Termino con eso. Ya. Shalom.
excepcional.